Buen día, buenas tardes, buenas noches. Eh, este audio, esta clase, este video, como quiera llamarse, o lo que vamos a intentar hacer un poquito es trabajar sobre uno de los textos que vamos a utilizar, digamos, eh, como fundamentos para dar la discusión sobre esto que estamos llamando, digamos, el concepto de lo justo, y una discusión necesaria que hay que dar a través de la forma en la que se construye un injusto y a través de los elementos fundantes, digamos, de la tensión entre lo justo y lo injusto, que, como dijimos, digamos, en la primera parte, digamos, de esta intervención, tiene que ver con las formas en las que se construyen, digamos, uno y otro elemento, la forma en la que se van dirimiendo, digamos, las disputas al interior, o en el devenir de la historia, mejor dicho, a través fundamentalmente, decíamos, de la oposición entre los sujetos, entre las otredades que disputan la nominación de un concepto y de una forma del ser y del aplicar, digamos, las normas de justicia, entendiendo por normas de justicia un ordenamiento en torno a una serie de conceptos que determinan, digamos, un estado del ser, un estado de la realidad, un estado en el cual los sujetos se dan su vida y al darse su vida, digamos, dan una totalidad. Una totalidad significa una serie, digamos, de prácticas y de instituciones y de construcciones que van determinando, digamos, las actitudes, las valoraciones, la forma moral de una sociedad, la forma política, la forma jurídica, ¿no? Y con eso, digamos, se establece un criterio de separación, por eso un criterio de oposición, un criterio de separación entre lo considerado justo al interior, ¿no? Y un criterio de exclusión hacia afuera entre lo que se considera injusto, ¿sí? Y en eso decimos que hay una disputa y una tensión permanente entre lo que está dentro, digamos, de ese orden normativo y entre lo que está excluido. Hay una disputa ahí por la presencia y por la existencia de las otredades, ¿no? En la nominación de un todo, en la nominación de las partes, ¿no? Y la tensión, como decíamos con el concepto de democracia, es justamente por cómo los sujetos logran ingresar o no dentro, digamos, de la posibilidad de denominar, digamos, esa realidad, ¿sí? En la nominación de la realidad, insistimos con esto, está la posibilidad de quebrar, digamos, un orden, y esa posibilidad depende de la interrupción de un orden anterior. Por lo tanto, decimos, o vamos a decir, siguiendo también a Walter Benjamin en esto, hay una violencia operando, digamos, sobre lo real y sobre las formas de ese real, eh, para modificar justamente ese devenir y esa existencia. El texto que nosotros les presentamos de Walter Benjamin, les voy a compartir ahora la imagen, simplemente lo vamos a ir organizando, eh, hacemos esta práctica, digamos, con las filminas para ir organizando simplemente y ordenando una discusión, eh, pero simplemente para destacar, digamos, algunos elementos claves que posibiliten y que permitan tener un ingreso al texto, no porque el texto no lo tenga por sí solo, sino porque presenta, como cualquier texto, digamos, de filosofía, una complejidad y una tematización específica de algunos elementos que, bueno, que creemos necesario por ahí hacer algún trabajo de intervención para que se entienda, digamos, lo que nosotros pretendemos y qué les estamos queriendo decir, digamos, con esto. En primer lugar, bueno, aquí simplemente en esta primera parte pueden ver cuáles son, digamos, los bloques conceptuales con los que nosotros queremos trabajar en esta unidad. En primer lugar, esto que ya hemos mencionado, ¿no? Cómo el concepto de lo justo tiene una co-constitución, es absolutamente co-constitutivo con lo injusto, ¿no? Como hay una tensión, digamos, ahí permanente, y que en realidad todo orden de lo justo se funda a partir
a partir de un criterio del injusto, ¿no? Entonces la cuestión está en cómo se ordena, digamos, un sistema existencial, digamos, un existenciario, a partir de las presuposiciones, digamos, de las injusticias previas que permitan dar un orden normativo a continuación, y cómo eso, digamos, está, digamos, en una relación de tensión permanente, en una relación de devenir nunca definido. Hay una imagen que nosotros queremos, digamos, que se lleven también de esta unidad, que es esta idea del cepillo a contrapelo, ¿no? Esa es una idea que ya vamos a ver en una de las tesis, y que más o menos algo también comentábamos anteriormente, y intentaba indicar un poco esto. Bueno, Benjamin nos va a sugerir en una de sus tesis que si queremos, digamos, entender un poco esta tensión y por qué, digamos, lo justo tiene ese nombre en la actualidad, deberíamos entender cómo fue construido y cuáles son los elementos de esa constitución, cuáles han sido las violencias fundantes, podemos decirlo así, de los criterios de lo justo y de lo injusto en una época determinada. Si no sabemos eso, seguramente nos vamos a quedar con menos de la mitad del cuento, ¿sí? Porque va Benjamin a sugerirnos, a hacernos, intentar hacernos entender cómo es, digamos, que la forma material, vamos a ver qué significa eso, de la historia, le va dando los rasgos típicos, que llamamos típicos o de sentido común, como decíamos con Gramsci, que tiene, digamos, nuestra existencia. Pero sí queremos tematizar, digamos, desde la filosofía, las concepciones de lo justo y de lo injusto, necesitamos, digamos, hacer una revisión histórica de los conceptos, de la forma en que los conceptos se han instalado, se han ido sedimentando, como dijimos también alguna vez, en nuestra realidad, ¿no? Y por último, digamos, la última imagen que vamos a tematizar es sobre el concepto de la justicia de saberes del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, con quien, digamos, ustedes van a encontrar, me parece, digamos, mucha ejemplificación en relación al cómo, digamos, se ordenan en nuestras sociedades contemporáneas ciertas apropiaciones, digamos, de los saberes y cómo eso va determinando, digamos, formas de justicia, y una contrapropuesta que va a hacer Sousa Santos también para pensar, digamos, realmente en cómo salir de los encierros dogmáticos que hay en torno a los saberes y a lo que ello genera, digamos, como totalidad social. Entonces, Walter Benjamin, decíamos, ¿no? A ver si puedo poner diapositiva, si me permite esto. Bueno, no sé por qué. Ahí está. Exponerlo como, bueno, esto simplemente ya lo van a entender luego. Esta es una representación de una parte, digamos, en el escrito que yo les he dejado sobre la introducción a la justicia. Les comento sobre el caso de Mary Wollstonecraft. Les comento dos casos ahí como para pensar este concepto. Uno es el caso de Antígona, que es una tragedia antigua de la antigüedad griega, en la cual se representa la historia trágica justamente, digamos, del personaje principal, que es Antígona, la hermana, digamos, de un muerto en la historia, que se enfrenta, digamos, a las formas de lo injusto. Y el otro caso que les presento también ahí en ese texto que les escribí es simplemente un comentario como para que se ejemplifique un poco, digamos, esta disputa conceptual, el caso de Mary Wollstonecraft, en el cual simplemente decimos, como para explicar, digamos, que Mary Wollstonecraft escribe este texto en el año 1794, un año, digamos, señero, digamos, en relación al devenir de los derechos humanos, ya habían sido sancionados, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y Mary Wollstonecraft en ese texto lo que va a hacer es disputar justamente esa idea de universalidad que proclamaban esos derechos, en relación, digamos, a hablar de un universo que no contempla a la mitad del universo, en ese caso, que eran las mujeres. Y escribe un texto muy, muy interesante, muy, muy bueno, dando una serie de argumentos muy finos y muy elaborados,
en relación a cómo, digamos, se ha ido construyendo un concepto de la mujer, del género femenino, atado, digamos, a ciertos principios o a ciertos presupuestos enunciados, por supuesto, desde, digamos, la hegemonía, digamos, esa palabra me parece reinteresante, desde la hegemonía, digamos, de uno de los géneros, que entra en contradicción, digamos, con los propios principios de la universalidad. Y como van a ver, digamos, en esta serie, digamos, gráfica que hemos sacado de la internet, van a ver, digamos, simplemente un resumen, porque ella tiene una discusión, lógicamente, con muchos de los filósofos de la época, y en particular acá se nombra, digamos, a Burke, a William Burke, que es un historiador y un filósofo, que defendía, lógicamente, una serie de privilegios en su texto. Cuando él lee ese texto y esos argumentos, les encuentra mucho sentido hasta que se entera que es una mujer. Y eso, lógicamente, que para la época, digamos, los deslegitimaba, digamos, ¿no? La noción de la justicia tenía que ver, eso es lo que estamos indicando, la noción de la justicia de la época, como de todas las épocas, tenía que ver con ciertas injusticias que estaban operando, ¿no? Más que con las formas de la razón o los criterios, digamos, de la razón universal con la cual se piensan los derechos humanos. Pero en concreto vamos al texto, digamos, a uno de los dos textos centrales que nosotros les proponemos en la unidad, que son las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, o tesis sobre la filosofía de la historia. Walter Benjamin es fue un filósofo alemán, escribió, digamos, en los inicios del siglo XX, y tiene, digamos, una serie de particularidades, digamos, sus escritos. Benjamin fue perseguido, digamos, por el nazismo, huyó de Alemania por la persecución, terminó suicidándose en España, dejó por suerte muchas cosas escritas, de una profundidad y de una capacidad absolutamente extraordinarias, y siempre fue, digamos, un filósofo o un pensador ocupado en desentrañar un poco estas cosas que estamos comentando. Bueno, cómo se construye la historia, cuáles son los elementos, digamos, que hacen a nuestra representación histórica de los conceptos y de la materialidad, digamos, que interviene en la constitución de las representaciones humanas y de las formas, digamos, que le damos luego a esas representaciones en términos materiales en nuestra vida concreta. Estas tesis sobre filosofía y historia que Walter Benjamin va a escribir son ciertas condensaciones, digamos, ¿no? Las tesis, ¿qué quiere decir? No es una tesis en la forma de un escrito, digamos, como por ahí se tiene la representación de la tesis, así como un cuerpo inmenso de escrito, sino tesis son párrafos, enunciaciones, que condensan, digamos, teoría, que condensan conceptos, que condensan, digamos, apropiaciones y críticas a otros conceptos en párrafos breves, digamos, y en los cuales lo que justamente queremos intentar hacer con ustedes es desagregarlos un poquito o darles algunos indicios, digamos, de qué nos puede estar diciendo, qué nos está sugiriendo Benjamin y cómo lo atamos nosotros, digamos, a nuestra discusión sobre lo justo y lo injusto. Benjamin tiene la particularidad de tener, o de haber tenido una escritura profunda. ¿En qué sentido profunda? Digamos, en que hay eh, mucho texto escondido, no escondido por el añorar, digamos, esconder las cosas o hacerse el interesante, sino porque son de una profundidad tal o requieren, digamos, de una profundidad en su lectura, digamos que por ahí las lecturas no avesadas en esto, no suficientemente atadas, digamos, al pensamiento conceptual o atadas, digamos, a la sospecha, esto que decimos nosotros, a la sospecha sobre la existencia, se pueden estar pasando por alto muchas cosas. De hecho, uno siempre encuentra nuevas cosas en estos textos. Fíjense lo que dice en la primera tesis, ¿no? Yo simplemente lo voy a ir comentando, por lo menos algunas, no de todas porque son muchas, pero las primeras, por lo menos como para ir dándoles una
una noción, digamos, de su significado para que después ustedes puedan hacer su lectura, digamos, y su apropiación. En la primera tesis, Benjamin, digamos, se refiere, ¿no?, a lo que se llama un robot, digámoslo así, ¿no? Fíjense, dice Benjamin en la tesis primera, como es sabido, un autómata construido de manera tal, ¿no?, que a cada movimiento de un ajedrecista replicaba con una jugada con la cual se aseguraba ganar la partida. Se trataba de un muñeco vestido a la turca, con una pipa de agua en la boca, y estaba sentado ante el tablero puesto sobre una amplia mesa. Mediante un sistema de espejos, dice Benjamin, se creaba la ilusión de que la mesa era transparente por todos lados. En realidad, se sentaba dentro, ¿no?, de ese autómata un enano jorobado, que era un maestro del ajedrez que manejaba mediante hilos la mano del muñeco. Acá está hablando de un autómata, ¿no?, en el siglo XV o XVI, me parece, ¿no?, que fue presentado prácticamente como el primer autómata, el primer, digamos, herencia de los robots. Ahora bien, digamos, Benjamin está diciendo, bueno, en realidad ahí había un enano, ¿no?, que era un maestro del ajedrez que manejaba con hilos la mano del muñeco. Ahora bien, él usa esa imagen, ¿no?, para decir lo siguiente. Dice, cabe imaginarse una contrafigura de este aparato en filosofía. Siempre ha de ganar el muñeco, que en este caso se llama materialismo histórico. Puede vérsela sin más con cualquiera si toma su servicio a la teología, que hoy, como es sabido, es pequeña y fea y que de todas formas no debe dejarse ver. ¿Qué está diciendo Benjamin acá, digamos, en un lenguaje un poco críptico, digamos, si uno lo lee así de buenas a primeras? ¿Qué significa ver el mundo desde el materialismo histórico? Esto que tienen acá, que les muestra la diapositiva siguiente, es la foto o es la imagen, digamos, de ese autómata, ¿no?, vestido a la turca, con una pipa de agua en una mano, ¿no?, y por debajo se puede ver la puerta donde estaba este maestro de ajedrez, enano, ¿no?, persona pequeña, mejor dicho, en donde manejaba los hilos, digamos, del autómata para, digamos, en realidad, hacer como si se moviera. Pero, digamos, la sugerencia de Benjamin es no solamente quedarnos con esa imagen, sino intentar que con esa imagen de que hay una persona pequeña o en realidad algo que está moviendo los hilos de la historia, ¿no?, podríamos estar pensando justamente en nuestra historia. Entonces la idea es pensar desde el materialismo histórico, dice Benjamin. ¿Qué pasa si pensamos desde el materialismo histórico? ¿Quién sería, digamos, esa persona pequeña o esas manos que mueven los hilos de la historia? Para eso tenemos que entender un poco qué significa hablar de materialismo histórico. El materialismo histórico es una corriente de pensamiento, una corriente, digamos, filosófica, que va a entender que la producción material del mundo, lo que nosotros llamamos la producción material del mundo, es resultado de una praxis. Una praxis es la unión entre pensamiento y acción. ¿Qué quiere decir esto? Los objetos del mundo, ¿no?, como decíamos en la clase anterior, los objetos del mundo, cuando nos referimos a objetos, decimos tanto una computadora, un celular, como un libro de derecho, un libro de filosofía, un libro de política, son espíritu objetivado. ¿Qué quiere decir esto? Que son el resultado, ¿sí?, de una construcción a partir de ciertas ideas y a partir de ciertas prácticas, ¿no?, por las cuales esas ideas se materializan. Y eso no sigue un criterio espontáneo, ni desorganizado, ¿no?, ni azaroso, sino que sigue ciertas, digamos, invariantes o ciertos elementos que no varían, ¿no?, porque están atados a cierta lógica. Lo que está diciendo Benjamin es que en la historia, si recorremos realmente y en profundidad la historia, lo que podemos ver, lo que podemos intentar detectar si hacemos una lectura a conciencia y crítica, son aquellos elementos o los elementos o el elemento que determina la producción material, la producción de los objetos en el mundo, y que determina que los libros del derecho, por ejemplo, los libros de la política, tengan ciertas características, o que la forma de producir los objetos en el mundo en la actualidad, como producir una computadora o un celular o un auto, tengan cierta característica específica en relación a los elementos que integran.
ustedes saben muy bien que producir un celular, un auto, una computadora o un libro requiere de trabajo, requiere de organización de la producción, requiere de recursos naturales, requiere de leyes, requiere de ordenamientos, digamos, sobre las necesidades de los sujetos, requiere de una complejidad, digamos, que supera por mucho al mero objeto libro o al mero objeto auto o celular, ¿no? Y la cuestión, dice Benjamin, es que si entramos a hacer, digamos, esa revisión, ¿sí?, de la forma en la que se produce, digamos, los objetos, lo que vamos a empezar, digamos, a desgranar, a dilucidar, a hacer visible, ¿sí?, es que toda producción, ¿sí?, sigue una lógica, y que esa lógica en la historia ha estado atada, ¿sí?, a, básicamente a la violencia, a la dominación y a la apropiación. ¿Por qué a la violencia? A la violencia no en el sentido, digamos, necesario, como decíamos la otra vez, de asociar la violencia como una forma, otra vez, negativa ni mala, sino que violencia es toda interrupción en cierto devenir, ¿no? En cierto intento de modificar la cuenta de las cosas, ¿no? Pero que a partir de ciertos presupuestos o a partir de ciertas organizaciones en el mundo material, ¿sí?, a través de las relaciones de poder, y volvemos a poner en juego ese concepto, lo que hace, digamos, esta violencia en la historia es organizar la dominación y la apropiación del mundo de los objetos a partir de ciertas y específicas lógicas, a partir de ciertos y específicos marcos de ideas y marcos de producción que van a determinar que el movimiento de la historia sea uno y no otro, que siga, digamos, cierta estructura lógica al interior de esa lógica y que, por lo tanto, como decíamos, excluya cualquier otra. Entonces, la pregunta un poco que deja flotando con esta intervención Benjamin es, digamos, que nos apropiemos de esta metáfora o de este autómata y pensemos cómo se construye o cómo se ha construido nuestra historia, ¿sí?, la apropiación de esa historia, la apropiación de quienes ganan en esa historia, de quién construye la dominación, de quién construye la orientación. En su segunda tesis, ¿sí?, empieza, digamos, a trabajar un poco, a desandar o a desagregar, digamos, esta primer tesis, que es como el paraguas ordenador, digamos, así, ¿no? Acaba de decir, ¿no?, que la reflexión o la forma de reflexionar, ¿sí?, en orden al materialismo histórico, dice, nos lleva a pensar que la imagen de felicidad que albergamos se haya tenida por el tiempo en el que de una vez por todas nos ha relegado el decurso de nuestra existencia. La felicidad, dice, que podría despertar nuestra envidia, existe solo en el aire que hemos respirado, entre los hombres con los que hubiésemos podido hablar, entre las mujeres que hubiesen podido entregársenos. Con otras palabras, en la representación de felicidad, ¿sí?, en la representación, que como decíamos, ¿no?, la representación nunca es ingenua ni espontánea en el sujeto. Nuestra representación particular de la felicidad o de los objetos que deseamos, etcétera, etcétera, ¿sí?, no es inocente ni casual, ¿no? De hecho, la redención de la que habla, dice, con otras palabras, en la representación de felicidad, dice Benjamin, vibra inalienablemente la de redención. La de redención, cuando algo es redento, es decir, cuando algo es, digamos, entra en cierto orden, el acto de redención es el acto en el cual, digamos, algo se acomoda o busca hacer, digamos, los ritos o las formas prácticas para adecuarse a cierto marco, digamos, de orden, ¿no? Entonces, si la representación de la felicidad, si es acorde, digamos, a la forma en la que ya tiene la historia, entramos, digamos, en esa redención, digamos, entramos en ese orden. Dice Benjamin, y lo mismo ocurre con la representación del pasado, del cual hace la historia asunto suyo. El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra,
Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a la ligera, dice Benjamin. Algo de ello sabe el materialismo histórico. ¿Qué nos está sugiriendo acá, digamos, un poco para pensar Benjamin? En primer lugar, esto que decíamos, ¿no? La idea de felicidad, ¿no? Así como la idea de justicia, estamos diciendo nosotros, está tenida por nuestro tiempo. Los objetos que deseamos hacia adelante y los objetos que deseamos reconocer hacia atrás como buenos, positivos, valorables, justos o injustos, ¿no? Están asentados, digamos, están montados, ¿no? Sobre esto que nos decía con el materialismo histórico, sobre las objetivaciones ya producidas. Es decir, nuestro mundo y la representación que tenemos nosotros del mundo y de cómo actuar en ese mundo y de cómo valorar ese mundo, ya está, digamos, dado, asentado en ciertas objetivaciones producidas. Objetivaciones producidas, vuelvo a decir, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que consumimos, en la forma en la que deseamos. ¿Y eso por qué? Porque nuestra forma de ser en el mundo es parte de cierta herencia, ¿no? Entonces dice Benjamin, hay que preguntarse, ¿no? Está sugiriendo, ¿no? Tenemos que pensar qué está, digamos, el pasado haciéndonos decir a nosotros y qué le hacemos nosotros decir al pasado. ¿Qué nos hace decir el pasado sobre sí mismo? ¿Sí? ¿Y cómo logra que nosotros pensemos eso sobre el pasado? ¿Cómo se reproduce en nosotros cierto pasado y a partir de qué elementos el pasado, ese pasado, logra hacerse presente en nosotros? Nosotros somos una herencia, está diciendo Benjamin. Y en esa herencia no es casual, ni es espontánea, ni apareció, digamos, de la nada entre nosotros, ¿no? Sino que esa herencia fue construida a partir de ciertas violencias, ¿sí?, que lograron instalarse en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestras objetivaciones, y que hacen que nosotros legitimemos un pasado y excluyamos otro. Y al legitimar un pasado, lo que hacemos es darle un sentido al presente, ¿no? Y por lo tanto, tener cierta expectativa de futuro. En la tercera tesis, Benjamin dice, el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Por cierto, que solo a la humanidad redimida le cabe por completo en suerte su pasado, lo cual quiere decir, solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de esos momentos. ¿Qué está sugiriendo, qué podemos estar pensando, ¿no? Acá nosotros les ponemos, digamos, en cada fragmento, digamos, algunos elementos con los cuales ustedes podrían estar interviniendo en estas tesis, ¿no? La idea es que ustedes trabajen sobre cada una de estas tesis que les proponemos e intenten apropiárselas y pensar, digamos, una serie de elementos. Benjamin está diciendo que la historia, nuestro presente, ¿sí?, esto que somos, esta existencia, esta forma de tener, digamos, el presente y de tener estas objetivaciones que tenemos y no otras, ocurre, ¿sí?, porque el presente está, en cierta forma, reciclando todo el tiempo el pasado para mantener su vigencia, decimos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros reproducimos las mismas prácticas, o las vamos cambiando, digamos, de a poquito en todo caso, y solamente algunas, pero básicamente reproducimos las prácticas que el pasado nos ha heredado como las prácticas necesarias. Entonces reproducimos un modelo de trabajo, reproducimos un modelo de pensamiento, reproducimos un modelo, digamos, de los sujetos incluidos y de los sujetos excluidos, reproducimos un modelo de justicia y un modelo de injusticia, etcétera, etcétera. Y Benjamin nos está diciendo, si queremos pensar, digamos, más allá de esta existencia que ya está así como está parametrada, ya está así, digamos, limitada, ya cada uno de nosotros y de nosotras tiene su lugar en la historia y tiene ciertas prácticas que repetir, vuelvo a decir, por ejemplo, en el régimen laboral, o en el régimen pedagógico, o en el régimen jurídico, o en el régimen político, en el régimen económico, ¿no?
en esa parametración, digamos, o, digamos, esa forma de parametrar la realidad, mejor dicho, ¿no? Hay, vuelvo a decir, un espacio asignado, digamos, para ese pasado que lo legitima, ¿no? O con el cual ese pasado se legitima. Nosotros reproduciendo ese pasado y esas herencias, damos legitimidad, digamos, a las violencias que fundaron nuestro presente. Ahora bien, si queremos, dice Benjamin, liberarnos de estas limitaciones para pensar nuestro ordenamiento, lo que tenemos que hacer es reconquistar la memoria del pasado. Tenemos que saber, ¿no? Y entender y comprender cómo ha sido construido nuestro presente, porque es lo que tenemos, ¿no? A partir de qué elementos el presente se ha legitimado como presente, y en todo caso, si podemos hacer eso, recién ahí podremos estar haciéndole, dice Benjamin, justicia al pasado. Recién allí podríamos estar pensando en las formas, ¿sí?, que este presente ha excluido para darse vida. Y tal vez nos podamos encontrar, digamos, con que este presente que tenemos y las formas de lo justo que tiene este presente está construida sobre el suelo de ciertas o de determinadas injusticias que habremos de encontrar en todo caso. En la tesis número 4, dice Benjamin, la lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, ya vamos a ver Marx en la unidad siguiente, pero Marx es el gran ordenador, digámoslo así, del materialismo histórico y de esta indagación filosófica sobre los conceptos que hacen a nuestra historia. Dice Benjamin, un historiador, entendiendo, digamos, a la historia en términos del materialismo histórico, debe entender, digamos, que la disputa justamente por la violencia, digamos, del presente es una lucha, dice, por las cosas ásperas y materiales, sin las cuales no existen las finas y espirituales, ¿no? ¿Qué quiere decir con esas cosas ásperas y materiales? Bueno, está diciendo que la lucha, digamos, real en el mundo es por la forma en la que se produce el mundo, ¿no? Y esa lucha, en definitiva, no es una lucha que se dé en el orden de ver quién tiene la mejor idea, sino es una lucha real y concreta entre sujetos y relaciones de poder por apropiarse o por disputarse, quién nomina en todo caso, ¿sí?, esa cosa y quién luego con las ideas las legitimará. Y dice luego Benjamin, a pesar de ello, estas últimas, hablando, digamos, de esas construcciones del espíritu, están presentes en la lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas esas ideas, esas representaciones del espíritu, en ella, ¿no?, en el presente, como confianza, como coraje, como humor, como astucia, ¿no? Es decir, legitiman las ideas, las formaciones espirituales, que las formaciones espirituales no son el espíritu o el alma, el Espíritu Santo, lo que quieran representarse con esa idea, sino que las formas espirituales son las ideas, son las instituciones, son los libros, es la moral, ¿sí?, es el derecho, es todas esas formas, digamos, que en cierta forma legitiman el ámbito de los objetos, ¿sí? Y dice, en un sentido, Benjamin tiene una forma de escribir así muy, aparte de críptica, ¿no?, con cierto cripticismo, ¿no?, escribía con mucha poesía. Dice, estas ideas, o esto que estamos hablando, dice, acaban por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Igual que flores que tornan al sol su corola, así se empeña lo que ha sido, lo que ya pasó, digamos, ¿no?, por virtud de un secreto heliotropismo, ¿sí?, envolverse hacia el sol que se levanta en el cielo de la historia. El materialista histórico tiene que entender de esta modificación, que es la más imperceptible de todas. ¿Qué nos está diciendo Benjamin acá en estas frases así, de esa profundidad y poesía, digamos, que está escondiendo, ¿no? Recuerden que era un pensador perseguido, era un pensador, digamos, que estaba intentando, digamos, hablar, digamos, a un público en un formato críptico por algo también. En primer lugar, lo que está diciendo un poco Benjamin, ¿sí?, es que hay que entender que eso que nosotros llamamos justicia en nuestra etapa, como en la suya, como en cualquier otra, ¿no?, es una emergencia, ¿sí?, aparece por algo,
y aparece como efecto, como resultado, ¿sí?, de una tensión, que esta tensión que es lo que venimos nombrando, aparece como resultado, ¿sí?, de algo que se objetiva. Lo que llamamos justo o justicia, en términos de las ideas que tenemos de la justicia y de la injusticia, es un emergente de ciertas objetivaciones que la historia establece como las necesarias para tener cierto tipo de orden, ¿no? Después vienen, insisto, las valoraciones sobre qué orden tenemos, sobre lo bueno o lo malo, pero aquí hay que primero entenderlo. Lo que ha sido, está diciendo Benjamin, se legitima en lo que está haciendo. Logra anudar los sentidos a su vida. Esto es lo que decíamos recién. La historia del pasado, ¿sí?, se legitima en nuestro presente. Se legitima en nuestras prácticas, ¿sí?, en nuestras ideas, en nuestro espíritu, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Que nos lo soplan al oído a la noche, digamos, más o menos como sucede en una historia, en un cuento, una distopía, como se llama, muy impresionante, escrita hace muchos años, que se llamaba Un Mundo Feliz, que la recomiendo muchísimo si les interesa, digamos, indagar un poco más, ¿no? Que justamente, digamos, a los sujetos se los iba condicionando desde su nacimiento a tener ciertas respuestas, porque, digamos, había un trabajo, digamos, de soplar al oído, digamos, y a los genes un poco lo que uno debía ser y debía hacer y debía decir, ¿no? Pero dice Benjamin, no, bueno, en términos de nuestra historia real, ¿no? Lo que nosotros somos, lo que nosotros nos representamos, lo que nosotros valoramos, etcétera, etcétera, está anudado, digamos, en función de esas objetivaciones que nos anteceden, ¿no? Entonces dice, en esa frase, digamos, un poco críptica ahí del final, nos está diciendo que como la realidad se mistifica, que quiere decir mistificarse, quiere decir ocultarse de cierta forma, se esconde, ¿no? Mistificar algo es darle un disfraz, es no contar todo lo que habita en un objeto, ¿no? Por ejemplo, Marx decía que no hay mayor mistificación que una mercancía, ¿no? Cuando uno va a comprar lo que sea, un libro, ¿no? Detrás de ese acto de compra y venta de una mercancía hay una mistificación enorme de lo que es el valor de cambio, de lo que es el valor de uso, de lo que es el trabajo necesario para producir el objeto, de la necesidad, de cómo se generan las necesidades en los sujetos por adquirir ciertas mercancías. En realidad, detrás de una mercancía, ¿no?, hay un universo, digamos, escondido, ¿no?, que justamente, dice Benjamin, bueno, aquel que se ocupe en pensar el materialismo histórico, tiene que intentar descubrir o desentrañar, digamos, eso que está mistificado, esos movimientos imperceptibles. Ese es el secreto del heliotropismo, el movimiento, digamos, que hace que las cosas giren para un lado o se representen o sean una cosa y no la otra, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Benjamin? Porque nos está intentando, digamos, indicar que nuestro mundo material, que es a la vez espiritual, ¿sí?, y el espíritu mismo es parte de una materia, y esa materia es la que le da, digamos, el contenido a la historia, y esa materia es la forma en la que los sujetos producen y reproducen su vida. Allí está, si entendemos, digamos, en cómo los sujetos producen y reproducen materialmente su vida a través de las objetivaciones, teléfono, alimento o libros, ¿sí?, en cualquiera de esos elementos hay un cierto espíritu funcionando y operando. En la siguiente tesis, la número 5, Benjamin va a decir, bueno, la verdadera imagen del pasado, ¿sí?, transcurre en realidad muy rápidamente. El pasado solo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea para nunca más ser vista. Luego va a decir, el materialismo histórico atraviesa la imagen del pasado que amenaza desaparecer con cada presente que no se reconozca mentado a ella. ¿Qué está diciendo acá Benjamin? Voy simplemente reduciendo un poco la lectura para hacerlo un poco más ágil. Otra vez, está intentando hacer pensar cómo el pasado habita el presente. Y la cuestión es cómo descubrimos ese pasado en nuestro presente, porque si nuestro presente ya está todo condicionado, la cuestión es cómo hacemos para darnos cuenta, digamos, de esa mistificación, ¿dónde la vemos? Bueno, dice Benjamin, hay que estar, lógicamente, primero preparado para ver. Uno no puede ver, digamos,
aquello para lo que no está preparado. Uno, digamos, no puede pensar que descubrir la historia, descubrir las formas en las que se encubre la violencia de la historia, simplemente nos va a aparecer por una epifanía o por un acto, digamos, de despertar mágico un día y que de pronto, digamos, vemos al que maneja, digamos, al autómata escondido, ¿no? Eso sería mero azar y mero casualidad. Lo real, digamos, es la necesidad de formarse y de pensar, digamos, en ciertos conceptos y en ciertos elementos que nos permitan estar atentos, en todo caso, a aquellos elementos que resplandecen, pero que, digamos, resplandecen como pueden, porque la historia se encarga, digamos, que la historia sea homogénea, ¿no? Y que no aparezca, digamos, justamente ninguna falla en la Matrix, digámoslo así, si les viene mejor la idea, ¿no? Entonces, para poder ver ese resplandor, ese relampagueo, hay que preparar, digamos, la sensibilidad que son, en el caso del materialismo histórico, son los conceptos, ¿no? Insisto, esto no llega por sí solo, no aparece por sí solo, sino que son ciertas construcciones, digamos, que deben darse en los sujetos y en la formación de los sujetos para que, digamos, sean evidentes o se hagan evidentes las fallas en el presente, ¿no? Y podamos en todo caso entender cómo el pasado ha preparado este presente para que se ordene de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? En la tesis número 6 va a pensar un poco Benjamin en esta idea de cómo, digamos, articular históricamente lo pasado, dice, que en definitiva no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido, porque en función de lo que estamos diciendo, no hay una verdad absoluta, hay un adueñamiento, dice, hay un adueñarse de un recuerdo, ¿no? Está diciendo Benjamin, y que esa forma de adueñarse, ¿sí?, de la historia depende, digamos, de estas disputas, como decíamos, de oposición, ¿no? Y de las distintas tradiciones y de los distintos sujetos y las distintas otredades que pujan, digamos, por la nominación, decíamos, ¿no? Y acá, digamos, ¿qué es lo que tenemos que intentar pensar acá en esta tesis? Bueno, en primer lugar, esto que insistimos. En primer lugar, el pasado, ¿no? Ni nuestro presente es una verdad absoluta, ¿sí? Solo es, en todo caso, un adueñarse del modo de contarla, a la historia y al presente, ¿no? A la historia pasada y al presente que llamamos realidad. Descubrir su cuento, decimos, ¿no? Cómo intenta hacerse de la discusión de las violencias fundantes, es decir, si nosotros nos preparamos para ver esos destellos que están por ahí, pero que por ahí no llegamos a ver, ¿sí?, significa poner en riesgo la tradición, significa poner en riesgo, ¿sí?, aquellos fundamentos, aquellos elementos que, digamos, están dados como naturales o como autoevidentes, ¿no? La cuestión es que, ¿cómo hacerlo, digamos, en el momento cuando entendemos que hemos sido formados o hemos sido construidos y constituidos a partir de estas formas fijas, digamos, de la realidad? Hay una cuestión, digamos, ¿no? Que si no nos damos cuenta, y que ese darse cuenta, vuelvo a decir, no es una cuestión mágica ni de espontaneísmo, sino de preparación, no darse cuenta de esto es mantener, digamos, mantenerse en el uso de esa historia pasada, ¿no? Y en definitiva está diciendo acá Benjamin, ¿no?, que la historia, así como nosotros la conocemos, siempre se ha construido sobre los huesos de los vencidos. Y como los vencidos son huesos, no hay quien cuente, digamos, la historia de esos huesos sobre los que posamos nuestra historia. Esta es una de las tesis más importantes, ¿no?, y que deja la tesis número 7, ¿no? Es una de las tesis más importantes porque nos deja un poco esta imagen sobre el final de pasarle a la historia el cepillo contra pelo. En primer lugar, dice Benjamin, el materialismo histórico es un procedimiento de empatía, ¿no? ¿Por qué empatía, digamos, no? Porque nosotros no podemos ser ajenos a la historia, ni creer que la historia es simplemente un movimiento inercial hacia adelante y que solo sucede lo que debe suceder, ¿no? Y Benjamin está diciendo, bueno, hay que pensar, digamos, que nuestra historia y asumir que nuestra historia está sentada, digamos, en disputas y en ciertas victorias, en ciertos botines, digamos, ¿no? Botines como, no los deportivos,
sino, digamos, en botines como ciertos tesoros. Tesoros se los han quedado, digamos, quienes han ganado esos tesoros, ¿no? Y si eso no podemos pensarlo sin el horror de lo que ha significado en la historia construir otras historias. Dice, jamás, dice en un momento sobre el final Benjamin, jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie. Un documento de cultura, como yo les decía en el texto, es una constitución. Un monumento de cultura, ¿sí? es una civilización, es una práctica, es un modo de producir en el mundo, es un uso de la naturaleza, ¿sí? Todos esos monumentos, digamos, a nuestras culturas, son también, dice Benjamin, monumentos a ciertas barbaries. Nuestra historia como nación está construida, digamos, sobre los huesos de los vencidos, en este caso de las poblaciones originarias. Nuestras formas políticas y jurídicas están construidas sobre las exclusiones, digamos, a otras formas políticas y a otras formas jurídicas, y así sucesivamente con absolutamente todo lo que constituye nuestra cultura. E igual dice luego que él mismo, ¿sí?, no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el que pasa de uno a otro. El proceso de transmisión, está diciendo Benjamin, de nuestra cultura, es un proceso, digamos, que debe legitimar este estado de cosas. Es decir, mantiene todo dentro de la estructura del orden, lo cual parece hasta lógico, pero el problema es que en esa lógica, ¿sí?, está atada, digamos, cierto horror. Y si tenemos cierta empatía con el horror, ¿sí?, debemos hacernos cargo de eso para entender la disputa entre lo justo y lo injusto. Por eso, dice Benjamin, el materialista histórico se distancia de él, de esa barbarie, en la medida de lo posible, y considera cometido suyo, ¿sí?, de los sujetos, pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Entonces, otra vez, acá me quedo en la última parte. Cepillar a contrapelo, ¿sí? Primero, en lugar, eso, cuando habla de la servidumbre anónima, digamos, está refiriéndose lógicamente a nosotros, digamos, como participantes, digamos, dentro de ciertas servidumbres en la historia. No lo sabemos, pero lo hacemos, en cierta forma, sería el resumen. Y cepillar al contrapelo, ¿no? El cepillar al contrapelo nos induce un poco a la pregunta de qué nos encontraríamos si revisamos la forma íntima en que se ha anudado nuestra realidad. ¿Qué pasaríamos si nos preparamos conceptualmente para preguntarle a nuestra historia presente, ¿sí?, sobre nuestro pasado y sobre las formas en las que el ordenamiento que tenemos nosotros de lo real, ¿sí?, ha construido una normatividad de lo que incluye y de lo que excluye? Una normatividad entre lo justo y lo injusto, ¿sí? ¿Qué pasaría si hacemos una revisión de esos elementos y de ese proceso? ¿Qué significaría en concreto acá, ¿no?, para la idea esta de la justicia, para la idea del derecho, para la idea de la economía, ¿no?, en donde hay ciertos elementos, digamos, construidos como naturales, como necesarios, como autosuficientes para establecer el orden de lo real? ¿Qué pasa, ¿no?, si nos enteramos o si vemos, digamos, cómo se han construido esos conceptos de nuestra sociedad y de nuestra historia, de nuestra normatividad, a partir de ciertas injusticias, a partir de los huesos, ¿sí?, de otras culturas y de otros sujetos y de otros que han padecido, ¿no?, el injusto para que nuestro orden sea tenido por justo, ¿no? Acá nos referimos lógicamente no solamente a la representación que pueden ver a la imagen, digamos, de la esclavitud, sino el silenciamiento que significa de esos sujetos en la nominación, como ya les hemos contado, digamos, ¿no? ¿Por qué sucede lo que sucede en Estados Unidos en este momento, ¿no? ¿Por qué la explosión frente a la violencia a la que está sometida la población afrodescendiente en los Estados Unidos? Digamos, ¿es simplemente una cosa de la ahora? ¿O es algo, digamos, es un fondo, digamos, de violencias sobre las cuales está sentado una forma, digamos, de ordenamiento, ¿no?, que mantiene por fuera de la nominación a ciertos sujetos, ¿sí?, y que, digamos, se ocupa de mantener a la realidad dentro de cierta estructura de orden para mantener, digamos, esas violencias fundantes contenidas? Bueno, ¿qué pasa cuando eso estalla? ¿Por qué estalla? ¿No? Hay un acumulado, dice Benjamin,
en los sujetos y en la posibilidad de ver esos destellos, ¿no? Que cuando a los sujetos, digamos, se les empiezan a hacer más evidentes, ya luego no hay forma de mirar de la misma forma la realidad, ¿no? Entonces dice Benjamin, miren, fíjense lo que dice la tesis 8. La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. ¿Qué está diciendo acá? Si uno tiene empatía con la historia y uno hace, digamos, esa revisión a contrapelo de la historia, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la disputa, digamos, de oposición, ¿sí? Esta disputa por las violencias que fundan lo real, va determinando que la historia presente sea construida, ¿sí? Con una preferencia, digamos, por la opresión y por, digamos, el encasillamiento, el silenciamiento, la invisibilización de los sujetos oprimidos. Entonces dice Benjamin, ojo, si pensamos con esa empatía, ¿sí? Si entendemos, digamos, cómo está construida conceptualmente nuestra historia y revisamos nuestras prácticas y revisamos nuestro espíritu y revisamos nuestra cultura, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que la tradición de los oprimidos en realidad es la regla. Lo que nosotros vivimos en la actualidad, dice Benjamin, es un estado de excepción. ¿Por qué un estado de excepción? Porque es un estado de excepción que supone, digamos, cierta normalidad. La regla es la opresión. La excepción es suponer que no la hay. La excepción es suponer, digamos, que la historia sigue un progreso, digamos, natural, en el cual deben sobrevivir, no sé, los más fuertes, o los más, supuestamente, digamos, meritócratas, etcétera, etcétera. No, la historia no es meritocrática. La historia es una historia de opresión, de tensión, de oposición, ¿no? En la cual se van construyendo, ¿sí? A partir, digamos, del resultado de esas oposiciones, se van construyendo sobre el suelo, digamos, de lo injusto, ciertas nociones de lo justo, ¿no? Entonces digo, acá, digamos, en esta conceptualización que es tremenda, digamos, la que hace Benjamin, nos está diciendo, ¿no? Que nuestra historia, que nuestro presente en realidad es la excepcionalidad, ¿no? Es la excepcionalidad, ¿sí? Porque no tiene, digamos, realidad. La realidad es la de la opresión. Esa es la tradición real de nuestra historia, ¿no? Y pensar esto en términos de la tensión justo e injusto me parece muy productivo para entender, ¿no? Cómo nuestras nociones o nuestros criterios de lo justo y de lo injusto y de las exclusiones que eso supone, digamos, el establecimiento de esa tensión en los términos en los que tenemos nosotros, supone, digamos, una afirmación permanente, ¿no? De ciertas inequidades en la historia, ¿sí? Con aquellos que han sufrido la historia. Entonces, hay que pensar, digamos, un poco vuelvo a decir, en los márgenes, hay que pensar en la idea del progreso, está diciendo Benjamin aquí, ¿no? Ojo de querer, nos está advirtiendo Benjamin que esto del progreso de la historia significa un progreso en términos lineales, en términos necesarios, o en términos de lo mejor. No, es simplemente, digamos, un progreso atado a cierta a, cierto, a cierta apropiación, como decíamos, ¿no? De la historia. Y esa apropiación no es casual, digamos, que la historia se la apropie en Occidente el varón blanco, rico, no es por casualidad, no es porque es mejor, no es porque, digamos, es más fuerte, es porque es en todo caso el que ha construido el sistema social, el sistema de las opresiones, de un modo tal que pueda contener, digamos, primero que pueda sentarse, digamos, en esos huesos de los oprimidos, y que pueda contener esa historia, digamos, de los oprimidos, a través, digamos, de ponerle la pata encima, para decirlo muy gráfico, a través de construir su cultura, su idea de lo justo, ¿no? Con una forma de legitimación inmanente, digamos, es decir, que se hace, digamos, que recircula permanentemente entre los sujetos y que mantenga, digamos, esa historia en el suelo, enterrada, digamos, ¿no? Así, ¿no? A ver, déjenme, bueno, les voy a leer
simplemente la tesis número 9, ¿no? Como para no hacerlo tan largo esto, y les dejo un poco el resto a ustedes. En esta tesis, Benjamin, digamos, trae otra imagen que es un cuadro, digamos, de Paul Klee, que era un pintor, que se llama el Angelus Novus. En ese cuadro, dice Benjamin, en él, dice, se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado, ¿no? Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendida las alas. Y este, dice Benjamin, deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única, dice Benjamin, que amontona incansablemente ruina sobre ruina arrojándola a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán la empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. ¿Qué está diciendo Benjamin otra vez? Acá instala una imagen, ¿no? Es un pensamiento, es un pensador de las imágenes, es un pensamiento, digamos, que quiere nutrirnos de imágenes, el de Benjamin, ¿no? En primer lugar está diciendo, bueno, el avance de lo que llamamos progreso nosotros desata fuerzas por la historia, ¿no? Es decir, nuestro progreso en términos materiales es un progreso que está atado, digamos, a la explotación de la naturaleza, a la explotación del trabajo humano, ¿sí? A la apropiación, digamos, de la riqueza, de ese trabajo en pocas manos, ¿no? Pero, digo, en eso que nosotros vemos, esos datos, como dice ahí Benjamin, ¿sí? Lo que hay que ver, más que simples datos, simples cosas así como decir, bueno, sí, hay muy poca gente que tiene mucho y una inmensidad que tiene nada, ¿no? En todos esos datos, dice Benjamin, si uno los toma así, digamos, al azar, ¿no? Uno dice, qué bárbaro, qué terrible, pero en realidad no son datos al azar, ¿no? Sino que hay una progresión en la construcción de ese dato. Hay ciertos elementos que encadenar, ¿no? Está diciendo Benjamin, y que este ángel de la historia, si nosotros lo tomamos, digamos, como una invitación a pensar desde ese lugar, que este ángel de la historia, que digamos, esta forma de pensar en ese movimiento, puede detectar como parte de una misma línea, digamos, evolutiva no en el sentido de lo positivo, sino evolutiva en el sentido de lo que se llama progreso, ¿no? Eso que llamamos progreso, por ejemplo, vuelvo a decir, de la explotación de la naturaleza, ¿no? de la explotación del trabajo humano, de la apropiación y de la violencia de la riqueza, ¿sí? Son fuerzas que están desatadas a partir de ciertas ideas sobre el mundo, a partir de cierto papel que tiene el ser humano en el mundo en relación a la naturaleza, un papel de dominio, un papel de sometimiento, ¿no? Que nos lleva, lógicamente, a situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En la que el mundo está absolutamente, en términos de naturaleza, harto de la humanidad, agotado de humanidad, ¿no? Y que nos lleva cada vez más y nos empuja a límites, digamos, de supervivencia en este mundo, como es, digamos, la emergencia del coronavirus, ¿no? Es decir, es los resultados, digamos, de estos movimientos del progreso hacia adelante nos van a traer cada vez más y cada vez más y cada vez más los límites de nuestra propia existencia, ¿no? Y eso no es, vuelvo a decir, por una casualidad. Hay que atar ciertos movimientos, digamos, en lo que se llama progreso, o en el movimiento del progreso de nuestra historia particular, para poder entender, digamos, para poder tener un cuadro de totalidad, ¿no? Entonces, eso que nosotros, digamos, podemos intentar de vuelta ver al azar, si lo ordenamos, podemos intentar detectar ciertos patrones y ciertas lógicas. Entonces, lo que intenta hacer, digamos, el pensamiento filosófico de Benjamin aquí, ¿no? Es intentar pensar, filosofía crítica, por eso decimos, tenemos que ser críticos de ese sentido común, ¿no? De que las cosas pasan por un azar, o de que el mundo simplemente es así, no hay nada que hacer, y bueno, esta es la realidad. No, la filosofía crítica, ¿no? Supone buscar patrones, ¿sí? Buscar elementos conceptuales que nos ayuden a ver, ¿no?
la totalidad del sentido que tiene nuestro presente a partir de cierta construcción del pasado. Y en términos, ¿sí?, de la justicia, pensar, digamos, cómo ha sido construido a partir de ciertos, otra vez, patrones y ciertas regularidades, cómo ha sido construida la injusticia en la historia. Y cómo esta historia específica que tenemos en nuestro presente ha construido y construye las formas de lo injusto, a partir de generar exclusiones, a partir de generar apropiaciones sobre lo justo, ¿sí? Y decir, bueno, este modelo de acción es justo, portarse así es justo, no hacer esto es justo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar detectar, nos está diciendo Benjamin, y va a continuar por este camino el resto de las tesis, que les encargo la lectura, por supuesto, va a intentar continuar, digamos, en esta misma tónica, en hacernos pensar cómo la injusticia en realidad es la historia, ¿sí? No es que la historia es injusta, sino que la injusticia es la historia misma, siempre, en cualquier, digamos, cultura, en cualquier sociedad. La cuestión es cuál es la nuestra. ¿Qué cultura tenemos? ¿Cómo se organiza materialmente la reproducción material y de los objetos en nuestra historia específica y particular en Occidente, en el siglo XXI, en el año 2020? ¿Cuál es la lógica, digamos, y los criterios que hay detrás de la forma en la que reproducimos el mundo? ¿Y qué, digamos, efecto tiene eso, ¿sí?, en nuestra determinación de lo justo? ¿Y qué efecto tiene eso en la determinación de lo injusto? ¿Y qué efecto tiene eso en las exclusiones? ¿Y cuáles son las disputas que hay, digamos, por la nominación? ¿Qué es lo que ya está nominado? ¿Qué es lo que no se deja nominar? ¿Qué es, digamos, dónde está y quién es y qué es ese maestro de ajedrez, digamos, que mueve los hilos del autómata de nuestras vidas y de nuestra historia, de nuestra forma de ver el mundo y de trabajarlo y de representárnoslo y de estudiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, por una cuestión, me parece, de tiempo y de la extensión del video, no voy a seguir pasando, digamos, las otras tesis. Yo les he puesto simplemente en cada una de estas que les hemos dejado aquí para llamar, digamos, a la lectura, algunos elementos para pensar, digamos, que hay en cada una de estas tesis y que tienen que ser, digamos, trabajadas por ustedes para interiorizarse un poco más, para entender de qué hablamos cuando hablamos de justicia, etcétera, etcétera. Y sobre todo qué significa esto de pensar desde la filosofía en términos críticos un modelo, digamos, un concepto, digamos, de la justicia. Evidentemente, como podrán ver, digamos, pensar la justicia desde la filosofía supone, digamos, cierta complejización, ¿no? La definición de justicia no está en ningún manual de derecho, ni en ningún manual de filosofía del derecho, ni en ningún diccionario, sino que supone, digamos, atar y complejizar la forma en que los conceptos nos construyen y en todo caso pensar desde otros conceptos cómo reformular los criterios con los cuales pensamos la realidad y con los cuales también la realidad intenta pensar por nosotros, ¿no? Entonces, hacer filosofía crítica, como nos decía Benjamin, también, digamos, supone un poco esto, ¿no? Supone un poco, digamos, la cuestión de disputar esas herencias, disputar ese sentido común, disputar, digamos, las costumbres, ¿no? Porque ahí, digamos, hay una realidad, dice Benjamin, que es que la regla, otra vez, ¿sí?, es la de la tradición de los oprimidos. La tradición de los oprimidos significa que nuestra historia y nuestra representación, digamos, del mundo está construida a partir de ciertas violencias fundantes en las cuales los olvidos o los olvidados o las olvidadas han sido siempre aquellos sujetos sobre los cuales luego se ha sentado la historia. La historia no cuenta la historia de los vencidos. La historia la cuentan los vencedores y la historia de los vencidos también, ¿sí? Bueno. Espero que continúen ustedes con la lectura. Y bueno, seguimos la discusión, lógicamente, en clase de consulta y demás. Espero que anden muy bien.